Doctor Julio César Fernández Villalba, postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 45 años de edad, nacido el 28 de diciembre de 1972. Egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral La necesidad de actualizar las penas aplicadas en nuestra legislación a los delitos ecológicos ambientales. Calificación summa cum laude. Ejercicio de la profesión por más de 21 años. Fue relator de la Corte Suprema de Justicia, agente fiscal, juez penal de primera instancia. Ejercicio de la docencia en la Universidad Nacional de Asunción por más de 19 años. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Julio César Fernández. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Muy buenos días, señor presidente del Consejo de la Magistratura, señores miembros presentes, honorable Tribunal de Honor, público presente. Entrando a desarrollar los ejes temáticos que me han facilitado a través de la Secretaría, paso a exponer lo siguiente. El rol del Poder Judicial en un Estado de Derecho. Un 20 de junio de 1992, una Convención Nacional Constituyente sancionó y promulgó una nueva Constitución Nacional. En su artículo primero establece: la República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado, de la forma que establece esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. En el Estado social de derecho, el Poder Judicial tiene que estar al servicio de la ciudadanía, garantizando la correcta aplicación de las leyes por parte de jueces que impartan justicia, libre de presiones y de otros factores extraños, con el fin de resolver en consecuencia. Es así que podemos decir que el Poder Judicial es la piedra angular dentro de un Estado social de derecho, garantizando el respeto y los derechos de todos los habitantes de la República. En ese sentido tenemos el artículo 247 de la Constitución, que dispone que el Poder Judicial es el custodio de esta Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. La Administración de Justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados, en la forma que establezca la Constitución y la ley. Comparto plenamente la percepción que tiene la ciudadanía en relación al administrador de justicia, que es el Poder Judicial. No hace falta mencionar estadísticas hechas por tal o cual encuestadoras. Lo podemos ver, escuchar, percibir, con solo ver los diarios, escuchar los medios de prensa en donde se denuncian los hechos. En ese sentido, podemos decir que son varios los factores que desacreditan al Poder Judicial. Por citar algunos tenemos la mora judicial, el pedido de coima por parte de funcionarios y, por qué no decirlo, de los mismos magistrados, el nepotismo, sentencias dirigidas de tal o cual forma, ya sea por intromisión de otros poderes u otros factores, resoluciones administrativas, así como nombramientos tanto de funcionarios como de magistrados en sesiones reservadas. En fin, son tantos los factores que llevan al Poder Judicial a un estado de poca credibilidad. Puedo decir que en la Administración de Justicia la eficiencia no es fácil de alcanzar, pues junto con la optimización de recursos ha de buscarse también la consecución de ciertos valores y principios de convivencia social y desarrollo económico alojados en la Constitución.
Por eso la sociedad en su conjunto y en especial los abogados debemos tener siempre presente que la eficacia es una condición previa a cualquier reforma de la justicia, porque esta solo será posible si primero se logra eficiencia en la gestión económica de la organización y en la gestión de los recursos que hagan que realmente funcione este servicio público. Un primer paso para lograr esta complicada eficiencia es diseñar indicadores de gestión tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional, tarea que de modo alguno es exclusiva del Poder Judicial y que, por el contrario, ha de ser el resultado de la participación de otras instituciones estatales, pero sobre todo de la sociedad civil, llámese Colegio de Abogados y otras instituciones que constantemente se están compenetrando con el Poder Judicial. De ahí que es imposible hablar seriamente de la reforma judicial si uno de los objetivos no es la mejora de la eficiencia de la gestión de este servicio público. De nada sirve la declaración de un conjunto de derechos si no existe una institución eficientemente capacitada y organizada para prestar dicho servicio. La sociedad no quiere más derechos, no necesita más libertades. Lo que el país reclama es que estos derechos y libertades se cumplan. Y esto no será posible mientras mantengamos el déficit de eficiencia que existe en la administración de justicia. Gran parte del descrédito del Poder Judicial y de la frustración de la sociedad siente frente a él proviene del hecho real de que en la actualidad miles de personas siguen esperando aún que sus causas sean resueltas. Ya lo dice un viejo adagio, la justicia que llega tarde no es justicia. Por eso el magistrado tiene que ser un patriota honesto, que asuma su rol con valentía y sobre todo coraje. En un Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial es un requisito esencial en su organización. Queda garantizada la independencia del Poder Judicial. Solo éste puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso. En ningún caso los miembros de otros poderes ni otros funcionarios podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidos en esta Constitución. Los que atenten contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por 5 años consecutivos, además de las penas que fije la ley. Artículo 248 de la Constitución Nacional. Se habla de autarquía o independencia presupuestaria cuando un poder u órgano del Estado tiene capacidad para administrar sus propios recursos. El Poder Judicial goza de autarquía presupuestaria. En el presupuesto general de la Nación se le asignará una cantidad no inferior al 3% del presupuesto de la Administración Central. El presupuesto del Poder Judicial será aprobado por el Congreso y la Contraloría General de la República verificará todos sus gastos e inversiones. Artículo 249. En ese sentido podemos decir que el Poder Judicial es el órgano encargado de resolver los distintos problemas que se plantean en el orden jurídico y a los efectos de que este poder pueda dirimir en forma libre y sin ningún tipo de presiones. Y para que las resoluciones sean imparciales necesitamos en forma imperiosa la independencia judicial que conlleva la autonomía presupuestaria. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Desde un tiempo a esta parte, la preocupación por los elementos ambientales de nuestra existencia ha cobrado importancia en el universo jurídico, planteando diversas interrogantes en cuanto a su conceptualización y caminos de justiciabilidad. El medio ambiente es un derecho humano fundamental, tal como lo prescribe nuestra Constitución. En ese sentido, mi compromiso personal con los derechos humanos es la de velar por el medio ambiente y tal como lo había defendido ya en su momento en mi tesis doctoral. El mismo está titulado La necesidad de actualizar las penas aplicadas a nuestra legislación de los delitos ambientales.
El mismo lo desarrolla en el marco de la imperiosa necesidad de tener penas más acordes a los delitos ambientales. Decir delito a esta clase de hechos es un decir, cuando realmente debería de considerarse crímenes a estos delitos ambientales. Hago mías las palabras recordando el punto número 3 de la Declaración de Estocolmo, que señala: a principio de esta cumbre los niños del mundo nos hablaron en una voz simple pero clara, que el futuro les pertenece a ellos, y consiguientemente nos desafiaron a asegurar que mediante nuestras acciones ellos heredarán un mundo libre de indignidad e indecencia ocasionada por la pobreza, la degradación ambiental y los modelos insustentables de desarrollo. Un desafío difícil, pero hay que tener en cuenta si a nuestros hijos no le damos un futuro, ¿a quién le daríamos? Ya entrando dentro de las propuestas relacionadas al compromiso personal, en primer lugar, mi compromiso personal es con Dios, la patria y la ciudadanía. Y como propuesta, voy a ir citando algunos en honor al tiempo: capacitación constante a magistrados y funcionarios. Si es posible, oralidad en juicios, en los juzgados, cámara y si es posible en la corte. Distribución equitativa de juzgados y funcionarios. Transparencia en las gestiones administrativas. Designación de magistrados y funcionarios por parte de la Corte Suprema de Justicia, concesiones que sean públicas. La transparencia ante todo. Impulsar el funcionamiento de los juzgados agrarios que servirían como juzgados ambientales. Control aleatorio de juzgados, cámara y, por qué no decirlo, de la misma Corte Suprema de Justicia. Y otro punto importante también sería el horario. Que empiece a las 8 las actividades y puede ir hasta las 15 o 16 horas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tienen la palabra los miembros del Tribunal de Honor. El doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Muy buen día, doctor. Buen día, profesor. Bien. A su criterio, ¿cuáles son los valores, los perfiles que tiene que tener un miembro de la Corte Suprema de Justicia? Ya termina la idea. Sí. Pasa que nuestra tarea como miembro del Tribunal de Honor es testimonial, no es de ponderación de los valores. Lo que venimos a hacer es someter a la audiencia pública y ciudadana la confrontación de la capacidad académica con la realidad política de la designación de un miembro de la Corte. Entonces, el perfil que tiene que tener un ministro de la Corte Suprema de Justicia, sin llegar a una figura excelsa, tiene que ser de virtudes probadas. ¿Cuáles son a su criterio? Bueno, ya como lo había mencionado, todo magistrado, y no solamente ministro de la Corte, desde el primer juez de paz, pasando por juez de primera instancia, miembro de Cámara de Apelación y ministro de la Corte Suprema de Justicia, en primer lugar, tiene que ser, como lo había dicho, un patriota, honesto, que asuma su rol de impartir justicia con valentía y libre de opresiones, y sobre todo tener coraje. Nada más. Virtudes probadas. Y las virtudes probadas. ¿Y probadas por quién? Por la ciudadanía. Y por la ciudadanía. Claro. Eso depende también El Supremo está en la ciudadanía. Claro. Tenemos que prepararnos a rendirle cuenta a ellos como servidores.
Siguiente pregunta. En los delitos ecológicos ambientales que eventualmente fueron clasificados como de tercera generación, pero que hoy día yo creo que ya superaron, porque atenta contra los componentes del medio ambiente. En nuestro país, nadie prácticamente fue sancionado por delitos ambientales. Lo mitad hoy te la caja, ya posea, lo mitad campaña, de por ahí la delito ambiental es sancionado. Bueno, lamentablemente esa es la realidad. Yo había presentado mi tesis en el año 2006. Recuerdo que en aquella oportunidad hubo un incidente que habían caído, famoso rollo tráfico, habían caído 2 camiones llenos de rollos. Y haciendo una investigación resultó ser de aquel entonces de propiedad de un diputado. ¿Y cuál fue la sanción penal que se le dio? Se le dio de plantar 5.000 arbolitos. Imagínense, 2 camionadas de rollos de árboles que tardan años, cientos de años en crecer. Y se le da esa... Y es como dijo el profesor, no existe una sanción. Yo he propuesto la creación de una ley penal ambiental, cosa que no tenemos en nuestro país. Lamentablemente nuestro... Doctor, Sí. Vamos a cortar. La gente confunde la reparación del daño en el medio ambiente porque se introduce elementos que resultan nocivos y ponderan una situación negativa en las condiciones de vida del medio ambiente. Considera que tratar de reponer eso ya es una penalidad. Sí. Por ahí viene un poco distorsionado el efecto sancionatorio. Por eso había dicho ya en su momento, ¿verdad? Nosotros necesitamos una ley marco, en este caso una ley penal ambiental. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal contempla 6 delitos ambientales dentro de nuestro ordenamiento, nuestro Código Penal ambiental. Los demás hechos punibles se encuentran dispersos en resoluciones administrativas, ordenanzas municipales y otras disposiciones. Por eso es importante tener, como tenemos la ley de armas o la ley 1340 de drogas, tenemos que tener, es indispensable. El medio ambiente es un derecho humano fundamental. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar, queremos agradecer la gentileza del senador José Paco Ledesma por las bananas que nos envió para el desayuno. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. Buen día. Usted habló sobre corrupción y morosidad en el Poder Judicial. Sí. ¿Qué haría usted para eliminar esas falencias? Bueno, la morosidad es una cuestión que siempre, o sea, una cuestión constante que se encuentra en todos los ámbitos del Poder Judicial, ya sea juzgado de primera instancia, Cámara de Apelación, la Corte Suprema de Justicia misma, ¿verdad? Hay muchos factores a lo que a mí, yo les puedo hablar lo que constantemente yo estoy viviendo. Yo estoy como miembro de un tribunal de sentencia en la ciudad de Luque, tengo mi despacho, pero mi jurisdicción es todo el departamento central. Hay 19 ciudades y cerca de 3 millones de habitantes. Para ese efecto solamente hay 6 tribunales de sentencia para todo ese cúmulo de gente, ¿verdad? Yo particularmente, desde que ingresé, va a ser 3 años, cerca de 2 años yo no tenía actuario judicial.
y en la actualidad tengo solamente 3 funcionarios, un dactilógrafo y 2 auxiliares, aparte del actuario. Esos son mis funcionarios. Y tenemos que repartirnos y ver, inclusive me tocó hacer juicio los sábados, por justamente para no llegar, digamos, a la caducidad de un expediente, ¿verdad? Entonces, uno sería la distribución equitativa de funcionarios. Y a esos funcionarios también una capacitación constante. A más de las auditorías que constantemente hay que ir realizando, en forma aleatoria. Doctor, esas auditorías son realizadas acá en Asunción. Yo no sé si a ustedes les hacen también, a nosotros sí nos hacen. En Asunción sí puede ser, pero pasando poquito calle última, al menos a nosotros es poco difícil. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda de Pacielo. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Si bien usted ya prácticamente aclaró muchas de las cuestiones que iba a consultarle, desde el momento que tiene como tema de tesis la necesidad de actualizar las penas aplicadas a nuestra legislación a los delitos ecológicos ambientales. Sí. En este solo título, usted está cuestionando la calificación de delitos y dice que tiene que sugerirse crimen. Ahora, usted también tiene una publicación, Manual de Derecho Ambiental. Sí. En esa publicación, usted ya tiene previstos estos cambios que quiere hacer o que sugiere que se deben hacer en el sentido de transformar esto de delito en crimen, y también pienso que esto de juzgados ambientales ya está previendo usted crearlos en ese proyecto de ley que dice tener. Bueno, primeramente en lo que fue mi publicación, Manual de Derecho Ambiental, eso está basado exclusivamente en lo que es un manual de ayuda a mis alumnos de la facultad, ¿verdad? Yo soy profesor de Derecho Agrario y Ambiental en la Universidad Nacional de Asunción. No, en ese material no está expresamente, ¿verdad?, cómo sería, digamos, la propuesta del cambio de delitos a crimen, porque hay que tener en cuenta una situación y hay que saber diferenciar lo que es crimen y lo que es delito. Delito son los que van hasta 5 años. Nosotros en la mayoría de nuestros delitos, por eso digo delitos, porque la mayoría van hasta 5 años nomás, la parte ambiental. Excepcionalmente hay uno que llega hasta 8 años, hasta ahí, ¿verdad? Nosotros no podemos decir esto es crimen porque, mira, ni siquiera mundialmente se ha todavía declarado que son realmente de lesa humanidad estos crímenes o delitos, ¿verdad? Yo le llamo crimen, le considero crimen, ¿verdad? Sí, pero realmente son delitos. Porque en el artículo 8, nuestra Constitución dice, todo daño al ambiente importará la obligación de recompensar e indemnizar. O sea que los 5.000 arbolitos que usted dijo caen acá. Caen, por claro. Eso. Entonces, ahí le consulto lo siguiente. En su proyecto de ley, porque entendí yo que usted tenía preparado un proyecto de ley. Sí. Perfecto. Usted, si va a la Corte, utilizaría su iniciativa parlamentaria para presentar esto y pedir que se le apoye para que esa ley que hace falta. Por supuesto, sí. O sea por supuesto. Se comprometería a eso. Sí. Primeramente, como esto es un proyecto que ya lo he elaborado en el año 2006, primeramente lo actualizaría y posteriormente lo presentaría. Por eso desde ya me pongo a disposición acá del senador Bartolomé Ramírez y el diputado también Roberto González a los efectos de no sé, poder acercarle este proyecto como un aporte de la
en este caso sería de mi cátedra de la Facultad de Derecho. Sí. Otro punto, doctor. La Corte tiene una división el CIEG, ¿verdad? El CIEG ha publicado ya un compendio de leyes. Hay una inflación tremenda, y coste que es un tomo nomás, el primero que es así de gordo, no sé cuántos, pero entonces usted recién acaba de decir que ese es un gran problema que se tiene también, ¿verdad? Sí. Haría trabajar al CIEG, que depende de la Corte, sí, en un análisis más útil que un compendio de todas las leyes nomás, sino sacar una conclusión de ese compendio, que es un trabajo magnífico que están haciendo, pero para que sirva para ese proyecto que usted quiere presentar como ley. Claro, lógico. Muy bien. Sí. Gracias, doctor. Listo. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Raúl Sapena Brugada. Doctor. ¿Cómo está, doctor? Hay un problema que es señalado por todos los organismos internacionales, técnicos que han venido, y es esa situación de la Corte paraguaya que al mismo tiempo de administrar justicia, administra la administración de justicia y se dedica a cosas para las cuales no fue juzgado como preparado. Sí. Porque nadie acá dice que usted tiene que ser capaz de administrar la ANDE para entrar en la Corte. Y esto es tan grande como administrar, claro, no la ANDE, pero digamos un ente autárquico, claro, más pequeño. Sí. ¿Qué piensa usted? Bueno, es cierto, el que asume como ministro, y en especial cuando asume la presidencia específicamente de la Corte, se vuelve administrador de gastos. Yo particularmente creo que el presidente que asume, porque se asume un año, que asume la titularidad de la Corte, por lo menos por ese año tendría que solicitar o pedir, digamos, permiso a sus pares por ese año para administrar exclusivamente lo que es la parte, digamos, administrativa y lo que es la parte jurisdiccional en ese año, que se integre con los demás pares para tal o cual caso, por sorteo. Es lo que yo creo. ¿Él solo o con algún consejo? No, de hecho tiene que tener un consejo, ¿verdad?, en el cual le esté ayudando mutuamente. Gracias. Listo. Muchas gracias, doctor Raúl Sapena. Tenemos consulta auditorio, doctor Fernández Villalba. Sí. ¿Está de acuerdo con la colegiación profesional? ¿Cómo? ¿Me repite? ¿Está de acuerdo con la colegiación profesional? Sí, estoy de acuerdo. Plenamente de acuerdo. Plenamente de acuerdo. La siguiente consulta. ¿Qué opina sobre la recarga de funciones administrativas de la Corte, la que hace muy difícil ejercer sus funciones jurisdiccional propiamente? Y justamente es lo que estuve hablando hace un tiempito atrás, una pregunta que hizo el profesor, el doctor Sapena, y me remito a esa respuesta. Muy bien, doctor. Son preguntas de auditorio, doctor, entonces estoy obligado a leerle. Sí, cómo no. ¿Qué propuesta tiene para el descongestionamiento de acciones presentadas ante la Corte Suprema de Justicia? Bueno, ese es un tema, en la actualidad hay una realidad, que son principalmente en la sala constitucional, siempre hay un problema ahí, que es la de las acciones que se presentan. Generalmente y la mayoría de las acciones que se presentan son a los efectos dilatorios, que te fabrican una tercera instancia que no existe.
¿Y qué pasa? Existe una oficina de admisibilidad en donde va y todo cae ahí y ahí se ve o no si corresponde o no proseguir. Yo recuerdo cuando era relator y estuve en la sala constitucional, recuerdo que el profesor, el doctor Sapena, también era integrante en aquel entonces. No existía esa oficina. Y se trabajaba mucho más rápido, eran más diligentes, porque por providencia del presidente de sala se evitaba mucho de estas cuestiones que ahora hay. Lamentablemente esa es la realidad. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura, el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Buen día, doctor. Buen día. Julio Fernández. Nuestro procedimiento habla exclusivamente de dos instancias, ¿verdad? Pero en el ejercicio profesional, la inconstitucionalidad se convirtió en una tercera. Y tengo entendido yo que una forma de solucionar esa eventual tercera instancia es que se creó la oficina de admisibilidad. Hoy, con la creación de prácticamente en todas las capitales departamentales y circunscripciones judiciales, entonces la Corte con esa tercera instancia está saturada de la tercera instancia con la inconstitucionalidad. Y aún así llegan a la Corte de inconstitucionalidades que no, con esa mesa de admisibilidad y todo, igualmente llega como tercera instancia. ¿Cuál sería una propuesta suya? ¿Volver al sistema anterior, sacar esta admisibilidad? ¿Cómo se puede destrabar este nudo gordiano de la inconstitucionalidad como tercera instancia? Sí, yo creo que, como dije anteriormente, antes de crearse esta oficina de admisibilidad, creo que se trabajaba mucho más eficiente. Por más que era la presentación era en la Secretaría Judicial 1 y de ahí directamente con el presidente de sala, y bueno, y se manejaba, era mucho más eficiente, más rápido también. No tanta burocracia, porque es una burocracia realmente, una admisibilidad, de ahí pasar otra vez, pienso yo. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada tu exposición.